infinitamente sea alabado. Ave María Purísima. Ushoka abchechalak pueblo de Dios. Areri Dios kohpanok bendecir ukalak ohkopa wejeli kalak Dioshinem. Sharumash le derramamiento del Espíritu Santo pukaslemal nuestra hermana Pascuala ruk le rachajil y toda la familia de Dios que panok bendecir achakip rechwe comunidad katat que te wechinalak y que ministerio ánimo en la obra del Señor. Cada talento kapanom recibir que el llamado de Dios, sino que kanatach chiquich has ora has opanom la tajinka pakunru wachuleu la techo kaab la nikajarnaka ab cuando se tu han llamar recatat pale talento y haré la carroja kush cuando kanatach chawe que Señor me llamó la kohkikotik kakata utzich Dios que te wechir kachalal tajin kohilowik a través de los medios o Producciones Rosario, Boca Costa, Nahual Estéreo, tajin kohuk ambik nachnakaj, Dios que te wechir tajin kohtata benik, tajin kohkayenik, hask kaya panchke kachalal me okrirek opayabih. Ek okrir que kibih wenare utzwa shakchiwenuk aslemal. Pero que hawiqash con solución ochcheliqak aslemal con Jesús sacramentado. Le tajinque kok ausajrare o ashnaq ochchupam. Vamos kota warrash porque cuya gana chqi warrash no porque quiló milagros de parte de Dios. Por eso que yelachtaj kohpetik ahora que utzij qatat pajunamam que sajliqa sagrada escritura Pajunamam kakakayeh Ricatema kubij los prodigios de Dios con sus fieles. La kohkikotik. Escuchemos, hermanos y hermanas, la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chupamle capítulo 11 y en su versículo 32. Al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron: si pudo abrir los ojos al ciego, no podría haber hecho algo para que éste no muriera. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente para que creen que tú me has enviado. Palabra del Señor. Dios. Los prodigios de Dios con sus fieles.
Kanatahwa chech la hermana Pascual hasuk amik shoon panok le katat kamik tinkutsa 15 años. Y conojet lo olikri kanatahwa chke hachke momento de takshus katsakana beka kan parochoch Dios. Y hawok owi are takshkilo la gloria del Señor ishkabih. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que ha hecho en mí. Yo shaksi shingwish ruknuwach inshina ovik has le ralat le oshom has ralat le kasach le problema le hastak owi per nareta rish Dios has su tamaño de situación en owi sheu shubich. Yo te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. Chupamle sufrimiento reta katopanik kola paciencia wiye jutob le katar sheu chat kola fiel y chatziku jutob ri Dios. Porque chupamle sufrimiento katat kuk ashuwach. Kawilu toobri Dios cuando copampalak aslemat es que hay una transformación. Wale kak aslemat kuan transformar ri Dios le juntzich transformar kubich kuk ashuwach. Le apenat kowi aretak shatzkuch Dios katat kubich kachawen ojim. Y acocho paciencia. Shatahíncat no han purificado como un vaso. Hastahíncat no chachobej para luego catchoconchue como un instrumento cachale catat. La amawama talento ruk Dios. Le tahíncat chacun ruk Dios. Le tahíncat tucho con sabej Dios. Es porque gelal eshrach le catat palak aslemal. Le hastak shatopanawi Dios shuk ashuwach ahora kamik katkikotik. ¿Por qué? Porque shadiqoru to obrqatat y mashaksheu takhshatukunach shane tajin katucho consabej kamik tajin katkikotik para la gloria del Señor. Cuando María shrilosh kamri Lázaro Aretakalos nakakhin lokri Jesús shubich Jesús wetakola warash matashkam rinushbal pero como mahla yashkamik pero Jesús shubich chech María hawi yongri Lázaro y María koik y ribinakek orukri María shkicha poek kekibich tat pero ri Lázaro ya chuchik ochi rushlam 4 días kamukum kayom hunchom alakabachets apipasle para que nakel tarirushlam Lázaro Jesús ya maustechik ya machikak angwi ya condenado que ya se murió. Pero algo cuando shuta Jesús wari Jesús lloró. Ajela kubich para el evangelio. Shokri Jesús. Arriba jico onda kamik cuando catopam para sufrimiento. Cuando kamik tat hamasashin wanopala. Como mente kabich hamas kutata chirnuch awem. Inkina orinuch awem shaklok kimbanchik imach respuesta. Jesús kubich chawe paciencia chaviyech naom. Hola viyenik es que lo que le hastak tahinka atansach chanim kink ashna wach kawishna lenotob y mashaksheu te kimbam milagro abuk sino kokachokon wichwe chatzihuch lak aslemat como un sacrificio como una ofrenda para Dios cuando kabish chawe es que le yabila rikom shasi arewi kamsanele la yabi. Cuando cabish jawe es que la sina katpin tachwe parwachuleu humushla la waqan sikirik humushla la absikirik no Jesús kubich jawe we qaska kohochi in kinkunanik kawish kula lenotoko porque Dios nareta kuta la nitz la nimla sufrimiento atkowi sheu karach la kohbal fiel que tanta pensar
Najubektah kabih la sitzirchko onto obri Dios. Najubektah kabih la kutak onuch awemri Dios. Najubektah kabih when shakate arek o solución kimbejewa no hawi katskuj wi solución con Jesús sacramentado. Al ver Jesús lloró. Pero areta kri Jesús sho ekishubichit. Marta, chavesachlech napach ochilale, le ayom chila, le yom chila para que Lázaro. Shkamik himuku ishiyalech napach. Pero ahora kamik kimbich chave Marta kuchashik, María, chivesachlech napach. Hashubichli María. Jesús. Pero Lázaro ya ve 4 días, ya más se puede te chiqui. Ayubi Jesús. María y Marta. Chihuachis chuchik, chihuachis cochruslap, chihuachis imposible, chihuachis llama capante chuk. Pero para Dios todo es posible. Jesús shubichke. La mak unubim chive, hapachinak le kukohoku van creer. Arriba le carish obra y milagro para Lucas de Mal. Cuando Jesús ordenó, quiten la piedra. Y Jesús le respondió a María, cuando María shubich, tat es que 4 días como chiqui. Jesús es que ya cochrushla. Jesús es que shkilush kamik hachashul khayakan bawe muqbal iruk wa khunchoma la khabax qatapikh kanuchi wu muqbal. Pero Jesús shubih mahkashubanik cuando inkinchapekh ritatishel Dios. Porque chilaka pewi le to'o, chilaka pewi le milagro, chilaka pewi shaksheuchi van a creer que Lázaro kak astajik y quien van a transformarle ukaslemal chari Jesús. Y cuando shubih Jesús, jupachzich shubih, Jesús levantó los ojos y shubih chechri Dios, Señor, bantajok le kachle chewe chani, we achi kam nakchik, pero kawach intat kak astajik. Y cuando shubih chiwe sachlabach, y Lázaro, Jesús shubih, Lázaro, sal de ahí, Lázaro katelelok. Y lutzich katat kubih cuando sheshleri Lázaro cha pisom patakrat, yak chukutalu, wach como kamnak ya bosom chpatakat, pero aretak sheshlok, kabinik sheshlok, porque la gloria de Dios shuban para maravillar, prodigios de Dios, shpantajik, y Lázaro ya de nuevo, shkanachle kamikal, venció la muerte, shuban resucitar, shkastajik. Y esos prodigios, Jesús es de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Shachaweka pewi cuando kabir, esquisaribi wewa wejuyabil, chiriwa. Si arrewa hampanek o chinkamash mas Dios, chilawa kahach wiki uruk wejuyabil. Hachama kahach chanim kabirche. Katnuhachbik. Inki bicheri Dios que no van a sanar. When shak ate kinok na cantante, when shak ate kinok na orador, when kinok na predicador, ahora kamik mejor arrequiña espacio, chech lucha kunemri Dios po bueno aslemal y le yabil, le problema, le hastak, lu batom la aslemal, lo nom chawe at kamnak espiritualmente, Jesús kubich chawe chatela chupamla. Le khun hastak le kana atbim chawe shaks nakatutsish tachla si arewa awela le ke ihsak shawinak kabinik mas Jesús kubich chawe chanim yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ejanipa kakah que kilo to obri Dios. Ejanipa ko kik testigo chich Dios kakah. Ejanipa ebak atalik kinao, pero más Dios kubich chawe chanim, takalok, chabana creer, cuando cana la wakan ni kisloptach, Dios kubich chawe, kapan creer chikit ni kunach,
que panotat, la bajla wakam pues. Es que haré no paham na kupaktaj. Pero yo escubich chawe. Kaban creer chikat nukunaj. Kimban una operación chawe espiritual. Kimbanotat. La bajla pam pues. Wesak paholom. Wek abaj. Wek upiedrin. Hask ochapam. Lekatat nareta kuto. La chomak. La nitzak. Arre la kohbal. Ichak. Ya awib chele qatat y le qatat kubich chawe quien van obra para la aslemat pero luego okat chocón wichwe kachari Dios chana promesa chole qatat la ukam yabish la ukam kasah la ukam problema wene kabich wenuk aslemat mahkiche shak awnek aslemat luk ashaluk ayirsam lak aslemat pero karaj Dios kuban llenar lak aslemat shuk le saca la joron Kuk esh ranochesh le bis lo le le cham le pokon katahinka atansach karah katat kuk esh paki kotemat katsetzotik kabir mi Jesús me sanó mi Jesús me libró hoy soy feliz con mi Jesús. Chana promesa. La tkuche wechanim. Le tajin que na wishlok when tajin que van a pasar momentos difíciles. Ne chercheu tachkatacheri Dios. Sáname. 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 Sino que chapicheri Dios chirink owitat. When shak okinchokon wichela, when shain osh, when shana kawachtak kinchakunukla, when shana kawachtak kinyano tiempo, pero ahora kamik chinkunachla y kinchakun balbila, haunak okinchokon witat, waralink owi, quiero ser un vaso útil, chachoka cheri Dios. Parek utakopan le milagro le obra de Dios, kaskachila kawishwi. Que caguilo que Dios es un Dios de poder. La hermana Pascual en shakte ko onla ko ikubich when un ministerio que Dios shikher qatat when uk amik no al para Dios que Dios shikher qatat porque kanata khlache hasla luk aslemash cuando shkama pamash qatat ruk ehwa ruk sufrimiento wa yak o momento wa shubich ita chiktat. Pero hasta aquí el Señor chutó. Y ahora kamiki, olike en acción de gracia. Hasta jingo tioshich, porque para que kakowin atkan testificar las maravillas de Dios, es necesario atnabe kawish palak aslemal. Atnabe at testigo. Y teri kakowin ikabichelejun Dios katukunach. Porque awilom at haslu anom lekatat palak aslemal. Ahora kamik kaya kakaap o kanipa kakakakis obra de parte de Dios. Y wish kabihis when shakhevi kabih hampakin wish to optat hampakin kunatahik hampakin utzirik hampakan tak solucionar nuk aslemal. Este es el momento ya me shaktare kat kohichila me shaktare ka aluj le fracaso le yabish bichele qatat chinkunach la Señor. Chema chincho con sabehla hawihele kincho con wichela. Shaksheu takatache le katat le kawach palak aslemal. Sino que le katat mismo karaj kayach un espacio che palak aslemal, kaya tiempo y kaya le aslemal che le katat kucho con sabeh katutzirik. Katutzirik en el nombre del Señor. Si we kohunko necesidad atanulok. Acción de gracia, derramamiento del Espíritu Santo. Es tu oportunidad. Katache le katat katukunach, katutzirik, kuon resolver la kouchanim, wene kanat ka atanda chik, kabanda chik tat, kinari ralash, kina o Señor, kinok oktachichupam. Per Jesús kubichawe, yo te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Ministerio, y van a acompañar con este canto de adoración. Jesús ha dicho que si tú crees,
verás la gloria de Dios. Porque por fe. Y yo sí creo, Señor. Porque Jesús, yo sí te creo, Señor, que tú me vas a sanar, que tú me vas a levantar, que tú me vas a sacar de ese problema, que tú me vas a curar. Y el Señor retamchik y canapenar etachopanik. El milagro del Señor chupamblacas. Y que la abuela que cateja te la abrumas oso. Guarre la huacancana o chapomle ya bish. Slabisa. Wikana oche la holom kawi chabirte dice Dios. Sáname. Santo, santo, santo.